chico, no es tan grande. No es tan grande. Que si nace, si es de 30 semanas, 27, 34 se puede morir. Porque a las 34 semanas de ciclo, la liberación del surfactante, es decir, de 100, el surfactante pulmonar se está liberando y el bebé puede respirar espontáneamente. Un bebé muy chiquito, un recién nacido, prematurito, la piel transparente, tiene la duda. ¿Por qué es importante? Primero, nosotros debemos saber la edad gestacional por la fecha de última menstruación, por la ecografía del primer trimestre, sacar la edad gestacional. Miren, parto prematuro se presenta entre las 22 semanas y 36 semanas 6 días. Es cuando hay contracciones uterinas y además existen modificaciones en el cuello cervical. Este cuello es puntiforme, debería estar así cerrado, pero si se abre prácticamente, ya empieza el trabajo de parto, sea prematuro o de tierra. Este cuello debe mantenerse así. Esto es lo que tocamos nosotros cuando hacemos tacto. Tratamos de tocar el cuello cervical, tocar esto si está abierto, cerrado, insinuado al complejo o está muy blando. Entonces, desde el 72 la OMS se define como el parto prematuro aquel que se produce antes de las 37 semanas, es decir, que tiene menos de 259 días. Hay mayor incidencia, es decir, prácticamente hay 14 millones de nacimientos según la OMS a nivel mundial, y esta es una verdadera epidemia, ya no es una pandemia, es una epidemia. Prácticamente, ¿por qué? La amenaza de parto prematuro puede producirse por varias causas, puede ser por infecciones urinarias, accidentes, caídas de tu propio nivel, insuficiencias del cuello cervical o, en especial, por infecciones. A veces no nos damos cuenta, la vemos a la paciente, vemos que tiene muchas caries dentales y como se liberan prostaglandinas, esto hace de que el útero se contraiga y lleve a amenaza de parto prematuro. Ahora, ¿cuánto es un parto inmaduro? Cuando se produce entre las 22 y 27 semanas. Es decir, parto inmaduro, que no es viable. A partir de las 28 semanas es viable. En neonatología lo hacen una clarificación, que es prematuro extremo, menor a 28 semanas, severo, menor a 32 semanas, y moderado entre las 32 y 36 semanas. ¿Ya? Esto es el neonato, pero para nosotros es prematuro inmaduro, 22 a 27, y prematuro propiamente dicho, desde los 28 hasta las 36 semanas, 6 días. Aquí vemos, miren, el parto prematuro es el factor al que más contribuye a la mortalidad de los lactantes menores de 1 año, causados por diversos trastornos que afectan en todo el organismo, llevando a una inmadurez en el prematurito. Vemos acá que es lo que es más transparente, chiquito. Entonces, cada vez más son prematuros pequeños. No solo tienen afecciones inmediatas de prematurez, sino también secuelas a largo plazo, como discapacidad asociada al desarrollo neurológico. ¿Qué quiere decir? Que si nace prematurito, este niño, este bebé recién nacido, a futuro puede tener cierta alteración en su desarrollo neuronal. Entonces no puede tener ciertas capacidades como para rendir en el colegio o en la escuela. ¿Ya? Entonces siempre se debe procurar a que nazca un recién nacido de término entre las 37 semanas y 40 semanas. Hola, doctora. Trastornos concomitantes, cada vez hay más pequeños prematuritos y lo que más nos llama la atención, hay secuelas para su desarrollo neurológico futuro. ¿Ya? Entonces, parto prematuro es aquel que se produce antes de las 37 semanas, que también lo podemos decir entre las 22 semanas y 36 semanas 6 días. ¿Ya? No hay 36-7, por si acaso, 36-6. ¿Ya? Porque el 7 ya es 37. ¿Ya?
menor de 259 días, peso, miren, de 2.500 gramos. Uno de término pesa 3.300 a 3.500, pero los prematuros 2.500. Ahora, definiciones del Colegio Americano de Ginecobstetricia, que dice que un parto pretérmino es aquel que se produce entre las 20 semanas y 36 semanas. Pero la otra definición es 22, esa discrepancia. Pero no se hagan problemas, porque 22 y 20 es lo mismo. ¿Ya? El parto pretérmino inmaduro es el parto que está entre las 22 o 20 semanas hasta las 28. ¿Por qué 28 es viable en nuestro medio, que somos países en vías de desarrollo? Porque ya prácticamente hay tendencia a que esté maduro el pulmón o esté maduro y el feto, ya no se murió. ¿Ya? Pero a las 34 semanas cuando se libera el surfactante para madura. A las 28 podemos tener una unidad de terapia neonatal donde podemos internarlas y pueden progresar en nuestro medio. Pero en Estados Unidos, América, Alemania, Francia, en países desarrollados, prácticamente ellos desde las 22 semanas, si nace un bebé, pueden sacar, porque tienen el equipo necesario. En cambio, nosotros no tenemos. Se muere, más todavía si estamos en provincia, nace de 28, respira un poco y se muere. Porque a las 34 recién maduran los pulmones. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Inmaduros, 22 a 28 semanas, pesa de 501 a 1000 gramos, porque menos de 500 es aborto. Prematuros, de 29 a 36 semanas, pesa de 1 kilo y 1 gramo hasta menor de 2500 gramos. Es importante para nosotros el tiempo, porque si está entre las 37 y 40 semanas, estamos tranquilos, podemos atender sin ninguna complicación. Pero si es pequeño ya nos llama la atención porque vamos a necesitar terapia neonatal y no todos tienen. En los Andes no tenemos, por eso mandamos al norte o al Hospital de la Mujer. ¿Ya? El holandés y el coreano tiene. Entonces, debemos diferenciar en qué es parto prematuro establecido y qué es amenaza de parto prematuro. Amenaza es cuando está empezando contracciones, el cuello empieza a reblandecerse y ¿qué más hay? Contracciones uterinas, las membranas no están rotas, están íntegras y puede haber escasa modificación del cuello. En cambio, en un parto prematuro establecido ya todo esto cambia porque ya se modifica el cuello, hay más contracciones uterinas, hay dilatación y borramiento mayor a 2 y un borramiento mayor al 80%. Eso es parto prematuro. Acá podemos ver amenazas de parto prematuro. Hay contracciones que duran 30 segundos, puede ser una contracción en 10 minutos, en una hora puede haber contracciones o no puede haber embolsamiento menor al 80% y la dilatación menor a 2. En cambio, en el parto prematuro, acá, trabajo de parto prematuro, ya hay 4 contracciones en 20 minutos o 8 contracciones en una hora. El cuello se modifica, empieza a abrirse, hay borramiento más del 80% y dilatación más del 2 centímetros. El cuello cervical, hace rato hemos visto el hocico de Tenca, es así. Cuando haces tacto no entra, pero cuando ya dilata y borra, incluso 2 dedos pueden ingresar. Eso ya es amenaza de parto, trabajo de parto prematuro ya establecido. ¿Cuál es la frecuencia? Del 2 al 12%, esto va en incremento, el sumen del 10%. Miren, vemos que del 50 al 70% tiene una mortalidad neonatal, que es una de las primeras causas de mortalidad de la población general, porque son chiquitos, no tenemos el medio adecuado. La etiología, 50% no sabemos la causa, ¿por qué ha pasado? El otro 50% sí sabemos, puede ser por causas de la misma madre que tiene infecciones, pueden ser las causas mismas del feto que tiene más ciertas malformaciones, o causas ovulares, que se desprenda la placenta, que se tracciona el cordón. Acá podemos ver factores removibles y no removibles, esto siempre preguntamos, ¿ya? Removibles significa aquellos que tú puedes modificar, no removibles aquellos que no puedes modificar. ¿Por qué es removibles? Porque son infecciones urinarias, ovulares, vaginales, por clamidia, tú puedes controlar, puedes dar tratamiento y se mueve esa patología. Pero en cambio, que tenga pobreza, no tengas recursos, eso no puedes modificar, eso no son removibles, ¿ya? Entre las removibles, el esfuerzo físico, le decimos que no haga esfuerzo, que no se estrese. Incompetencia hidráulico cervical, el cuello lo podemos poner para que no tenga esa insuficiencia.
hacemos polidramios, inducción de parto o cesárea anticipada. Ahora, entre las patologías genitales, tratar de controlar si hay gardnerella, clamidia, tricomoniasis, candidiasis, porque estas patologías pueden causar cierto estímulo a nivel del cuello cervical, hacer de que se libere por el efecto de las prostaglandinas. Las prostaglandinas prácticamente son aquellas que causan contracción. El misoprostol es prostaglandina. Por eso cuando damos misoprostol vía sublingual o ponemos por vía vaginal, eso libera prostaglandinas y hace que el útero se contraiga e inicia el trabajo de parto. En cambio, en las infecciones también se liberan escasas prostaglandinas. Otras causas pueden ser, miren, entre las no removibles. Las removibles eran anteriores. Las no removibles son masas extrañas, masas tumorales, factores como el bajo peso, que no lo podemos aumentar bruscamente, desnutrición materna, que sea menor de 17 o mayor de 35. No podemos cambiar eso rápido, ¿no? Porque un embarazo solo dura 9 meses. La rotura prematura, más difícil de poder reponer esto, embarazos múltiples, malformaciones o miomas o metrorragias. ¿Ya? Estos no son removibles. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos un diagnóstico? Tiene que ser clínico, bioquímico y ecográfico. Clínico, a ustedes les va a servir porque en provincia solo clínica van a manejar. No van a manejar ecografía, no van a tener laboratorios. ¿Cómo detectamos? Clínico. Un antecedente que ella me diga que su anterior embarazo era parto prematuro o que tiene abortos tardíos anteriores, es decir, que abortos de 20, 22, 20, 19, que tenga un antecedente de embarazo múltiple o que sea portadora de cerclaje actual. Eso es para mí la clínica. Otra, el cervix corto con un Bishop mayor o igual a 5 y criterios ecográficos. Ahora, ¿cuándo es mucho riesgo? Cuando hay dinámica uterina, uno o más criterios. ¿Cuándo es bajo riesgo? Cuando hay escasas contracciones y no hay aquellos factores de riesgo. Vemos entonces criterios clínicos. Ahora vamos a los bioquímicos. ¿A qué se refiere? Primero debemos conocer la causa. Factores, ¿se acuerdan de decir factores maternos, ovulares y fetales? Maternos, su estado nutricional, que está desnutrido. Esfuerzo físico, pacientes que no tienen recurso económico, están embarazadas, no les acompañan sus parejas, están abandonadas, entonces deciden trabajar y hacer esfuerzo. Y al hacer esfuerzo te puedes causar amenazas de parto prematuro. El estrés está en todos, estudiando, trabajando. La drogadicción, contaminación y hipoxia en la altura. Vemos acá, miren, paciente que tiene todos los recursos, se puede alimentar adecuadamente, está bien nutrida y el veneno inicial es el bebé. Cambio acá, no toma conciencia, no tiene buena información, buena educación, recursos bajos, y ven el estado nutricional que está prácticamente desnutrida y solo se nota la pared abdominal con su producto de gestación. Debería estar aumentada, ¿no? Pues sí, con más tejido graso a nivel de los brazos, la pasilla costal, los muslos, la pared de la cadera. Etiología, origen. Frecuentemente estas patologías como la nefropatía, cardiopatía, diabetes, trastornos endócrinos, trastornos hipertensivos pueden causar amenazas de parto prematuro. Vemos acá otras causas de origen infecciosas como el cólera, fiebre tifoidea, tuberculosis, sífilis, chagas y TORCH. ¿Se acuerdan de TORCH? Toxoplasma, sudiolos, citomegalovirus, herpes, chagas y entre otros está listeria, tuberculosis, sífilis, HIV. Patologías genitales, miren, incompetencia cervical, es decir, el cuello cervical prácticamente es insuficiente, no tiene la capacidad de estar cerrado, que apenas existen contracciones empieza a abrirse, a eso se denomina insuficiencia. Miomas pueden causar compresiones, malformaciones uterinas y tumores pélvicos. Acá, ¿logran diferenciar esta imagen? ¿Ven algo? ¿Qué ven? Bueno. Dice acá ecografía de cervix, funnel positivo, funnel negativo. Esta es la cabeza del bebé. El cuello cervical debería ser así, como estoy dibujando.
pero hacemos la maniobra de Valsalva que empuje a la paciente y este cuello empieza a abrirse y solo queda unidad el orificio cervical externo con el interno, apenas es 1 centímetro o medio centímetro. Eso es un cuello insuficiente, ese es un funnel positivo. Vean esta otra gráfica. Miren la cabeza del bebé, el cuello cervical y solo queda esta medida chiquita, que si hace un esfuerzo la paciente, se abre, se dilata y el bebé se puede salir o romper la pulmón. ¿Ya? Ahora, otras causas, los miomas, como ser esto de la FIGO, estábamos hablando, ¿no? Miomas intramurales, submucosos, subserosos, pueden causar compresiones. Es decir, si hay un embarazo acá, un pediculado puede comprimir. Si este crece, aumenta el volumen, comprime y altera el desarrollo del embarazo y puede causar amenaza de parto prematuro. Los úteros son úteros malformados, no son normales. Pueden ser arcuatos, setados, licornes, didelfos, licolis o sola una porción del útero. Eso es por alteración de la formación de la generación del niño. Entonces, estas causas, es decir, que se implante un bebé acá, puede causar amenaza de parto prematuro por la compresión de la estructura misma del cuerpo uterino. ¿Ya? Otros, miren, esto lo ven ver, esto es un útero, y hay miomas externos subserosos que prácticamente comprimen aquí adentro de un bebé, comprimen y causan amenaza de parto prematuro. Etiología, continuamos, factores fetales. La primera causa de embarazos, amenazas de parto prematuro son embarazos múltiples. ¿Por qué? Un embarazo único es grande, que puede pesar de 3 kilos a 3 kilos y medio. En cambio, imagínense, 2 ya pesan más de 5 kilos y la paciente ya no tolera eso porque prácticamente es de mayor volumen. Por eso es que el trabajo de parto se anticipa y nacen partos prematuros. Por eso se ven con factores fetales, embarazos múltiples, malformaciones fetales y restricción de crecimiento intrauterino cuando se ven trastornos hipertensivos en el embarazo. Factores ovulares. Si a las 37 y 40 semanas se rompe la membrana, estoy tranquilo porque ya empieza el trabajo de parto. Pero si a las 28, 29, 30, 31, 32, 33, hasta las 36 se rompe la membrana, ya me preocupo. ¿Por qué? Si se rompe la membrana, de hecho va a salir el producto, es recién nacido. Y eso no lo puedo prevenir y voy a tener un prematurito, no sé en qué semana. Por eso es que no debe romper la membrana, es un factor ovular. Otro, el polidamios, líquido escaso como los liligamios, la placenta previa, el abrupto placentario que se presenta frecuentemente en los trastornos hipertensivos y la brevedad de cordón. El cordón debería tener esta medida de 60 hasta 90, pero hay cordones chiquitos que prácticamente traccionan, desprenden la placenta y pueden causar amenaza de parto prematuro. ¿Aquí logran diferenciar algo? Este es un útero visto por ecografía, que está lleno de líquido y el bebé está flotando aquí. Este corte es solo este nivel, porque estamos viendo estómago, costilla, columna, la cámara gástrica y la aorta. ¿Logran ver? Ese corte es aquí. Me corto y esa parte se los viene. Entonces, cuando hay mucho líquido, también puede causar amenazas de parto prematuro. Otra causa de etiología, factores como infecciones urinarias frecuentes, como se liberan las prostaglandinas, puede causar amenaza de parto prematuro. Cocervicitis, es decir, tricomonas, gardnelas, candidiasis, pueden causar. Y otra más frecuente que nunca revisamos, son las caries dentales. ¿Ya? Hacemos el laboratorio, vemos infección urinaria normal. Hacemos hemograma, vemos que no hay leucocitosis. Pero de pronto revisamos las caries dentales, vemos que todas las arcadas inferiores y superiores tienen muchas caries dentales. Y como ese es un proceso infeccioso, liberan prostaglandinas y causa de que el útero se contraiga. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto? Frecuentemente en gran negativos. ¿Por qué? Estos liberan glicilofosfatos, que son sustratos para la síntesis de prostaglandinas. Estos son los agentes que liberan las interleucinas y las prostaglandinas, como los streptococos y estafilococos liberan prostaglandinas para que exista contracciones uterinas.
antes de que veas ahí, ¿qué más? A veces les decimos que no tengan relaciones sexuales, porque en el líquido seminal también en prostaglandinas se pueden causar contracciones uterinas y una amenaza de parto prematuro. ¿Cómo diagnosticamos? Debemos sacar una edad gestacional adecuada, con la fecha de última menstruación, con la primera ecografía, puede ser por la altura del fondo uterino. Contracciones, si hay más de contracciones, más de 8 hasta 10 en una hora, y son dolorosas, para nosotros prácticamente es una amenaza de parto. Si el cuello se modifica, cambia de posición, se vuelve blando y se dilata, es una amenaza. ¿Ya? Acá vemos, miren, la pared abdominal, el saco gestacional, el embrión, prácticamente que va a ser feto, y la placenta. No hay ninguna estructura que altere para que se determine una amenaza de parto prematuro. Entonces, dentro de esto vamos a ver factores predictivos. Podemos hacer el test de fibronectina elevada, la cervicometría alterada. Para hacer esto no tenemos muchos reactivos, pero sí podemos hacer el examen de la cervicometría por ecografía transcavitaria o transvaginal. La fibronectina es esto que une la placenta, el corium con la decidua. Vean, la decidua, ¿se acuerdan del endometrio? Que se ha cambiado de nombre y se llama decidua. Y esta fibronectina es la que se debe unir. Antes de las 24 y después de las 24, si hay fibronectina dentro del examen bioquímico que se hace, estamos tranquilos porque es normal. Pero entre las 24 y 34 semanas no debería haber. Entonces no debería haber entre las 24 y 34 semanas. Si hay antes, es normal, pero en ese periodo no. Prácticamente esto no lo hacemos muchos porque no tenemos los reactivos necesarios, pero sí podemos hacer la cervicometría. ¿En qué consiste? Medir el cuello cervical. Hace rato les mostraba unas imágenes. Un cuello cervical normal es este, miren, cara anterior, cara posterior, fondo, la cabeza del bebé. Pero si se abre así y queda menos distancia de unión en el canal cervical, prácticamente es amenaza de parto prematuro. Vemos acá normal. Normal, líquido, la cabeza del bebé. Pero aquí, si hacemos maniobra de Valsalva, la paciente puja, se abre el cuello cervical. Lo mismo ocurre acá. Entonces, si es menor a 25 milímetros hasta las 27 semanas, es amenaza. Si es menor a 20, desde las 28 a 31, es amenaza. Si es menor de 15 milímetros, es decir, 1,5 centímetros a las 32 semanas, es amenaza, porque el cuello normalmente mide de 3, en algunos hasta 4 centímetros. O sea, prácticamente está reducido de tamaño. Acá lo mismo vemos, miren, funnel positivo, la unión del canal cervical es muy estrecho. Hay estos tipos de modificaciones cervicales, en T, en Y, en V y en U. Prácticamente en esta está más corto la unión de los labios anteriores y posteriores del cuello cervical. Vista esta gráfica, vean más clarito la cabeza del bebé, el cuello cervical debería estar así, así y así, pero en este caso, como hace maniobra de Valsalva, se abre el cuello y prácticamente la unión que mantiene cerrada es con una brecha corta. De la misma forma vemos acá, una brecha muy corta. Eso es funnel positivo, en este igual, ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué exámenes solicitamos para que nosotros podamos determinar? Para la amenaza de parto prematuro pedimos un hemograma completo, examen general de orina para ver si hay infecciones urinarias, glicemia en ayunas para determinar si la glicemia está elevada, BDRL o RPR, no es lo mismo para que me entiendan ya, hay un videito que les voy a pasar. BDRL o RPR, ambos determinan si hay agentes para la sífilis, pero no es el mismo manejo, es distinto. Otra HIV, que nosotros le decimos PDDS, grupo sanguíneo y factor, para ver si hay isoinmunización por el factor, y TORCH. Todos esos exámenes deberíamos solicitar. Ahora, es importante hacer una ecografía, pero con un personal médico confiable que sepa hacer este tipo de procedimientos. ¿Qué debemos ver en la ecografía? El líquido amniótico, si está abundante o escaso.
Vean, complicaciones a largo y corto plazo. A corto plazo puede haber un síndrome de estrés respiratorio, hemorragia interventricular, enterocolitis necrotizante, sepsis, displasia bronco-pulmonar y ictus persistente. Eso es a corto plazo cuando nace un recién nacido prematuro. En cambio, a largo plazo hay parálisis cerebral, retardo mental y retinopatía en el prematuro. Y eso va en desmedro y en no un buen beneficio para la madre o el padre, porque prácticamente este prematurito a futuro no va a tener buena capacidad para desenvolverse en el ambiente educativo o académico, ¿no? Tratamiento. Siempre empezamos por esto. Maduración. Primero hacemos medidas generales. Prevenir. Maduración, inhibimos, tratamos la causa, es decir, ver si hay infección o no. Hacemos neuroprotección y tratamiento. ¿Cómo maduramos? Para hacer la maduración pulmonar usamos betametasona o dexametasona, porque el pulmón debe estar maduro para que cuando este recién nacido salga tenga una respiración espontánea y debe liberarse el surfactante. ¿Qué usamos? Corticoides, betametasona o dexametasona. Como experiencia, en provincia no hay esto, solo hay dexametasona. Ustedes van a usar 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, es decir, 2 veces al día por 4 veces. Hoy pones 2, mañana 2, se suma 4. En cambio, ahora en nuestro hospital hay betametasona de 12 miligramos intramuscular. Hoy pones una dosis, mañana otra dosis. El objetivo de estos corticoides es la maduración pulmonar. Debe ser esta antes de las 34 semanas, es decir, entre las 24 y 34. Van a ver que entre las 35, 36, 36 y 6 días no se hace maduración pulmonar. Mínimo 24 a 48. Hoy una maduración, mañana otra maduración, solo 2 nada más, ¿ya? Antes de que empiece el trabajo de parto. Podemos usar también hidrocortisona, pero es costoso, no tenemos un litro medio. Algunos hospitales ya lo tienen. Haciendo un resumen de esto, prácticamente cuando usamos betametasona, dexametasona, corticoides o hidrocortisona, lo que hace es aumentar la transcripción. ¿Para qué? Para que se libere el surfactante y ese surfactante ayude a que se madure la porción pulmonar y cuando nazca el recién nacido no existe un colapso alveolar, se puede respirar de manera espontánea. Ahora, si uso este medicamento no dura, pues si uso ahora va a durar un mes, solo dura 7 días. A los 7 días te voy a poner otro refuerzo de betametasona o dexametasona. ¿Cuándo es contraindicado? Cuando ya sabemos que este pulmón está maduro, el feto tiene una semana de 35, 36 o 37 que no puedes usar. Pero si está entre las 24 y 34 tendríamos que usar. Antes de las 28 semanas es algo relativo que sí o no puedes usar. ¿Por qué? Porque también les decía que no hay viabilidad. Después de las 37 semanas es relativo, perdón, 33 semanas hasta las 34 es relativo, que sí o no podemos usar. Si la paciente tiene infecciones maternas severas, no deberemos usar, porque los corticoides que hacen van a las defensas, por eso no usan infecciones maternas graves o en preeclampsia solativa. ¿Ya? Recomendaciones. La betametasona y la dexametasona tienen capacidad de ¿qué? Cruzar fácilmente la membrana placentaria, es decir, el flujo uteroplacentario. Tiene pocos efectos negativos, posee mayor biodisponibilidad porque tiene mayor facilidad de pasar de la membrana, es decir, la placenta, ¿no? De la circulación materna a la circulación fetal. Y aumentan los cuerpos laminares con betametasona. Los corticoides pueden asociarse a efectos adversos, pueden causar alteraciones, no tiene efecto a largo plazo, les decía solo para 7 días. Las neuronas del hipocampo reducen la densidad. Ahora, acá podemos ver que se ha hecho un estudio, un empleo de esteroides y riesgos de beneficios, en que en fetos de oveja, donde se ha visto que prácticamente cuando hacemos una medida adecuada evitamos alteraciones del desarrollo cerebral en las ovejas, es decir, degeneración del hipocampo. Entonces, a los prematuritos humanos, lo que hay que hacer es evitar de que estos tengan una alteración en su desarrollo neuronal.
Tocólisis, ¿qué significa uteroinhibición? Como el útero se está contrayendo porque hay infección, nosotros debemos dar medicamento para que se inhiba esa contracción, es decir, que no se contraiga. ¿Qué hacemos? Como hacemos maduración pulmonar, nosotros debemos dar uteroinhibidores. ¿Cuáles son los mejores o los que usamos actualmente? Entre los uteroinhibidores tenemos buscar la causa. Si hay infección, tratar con antibiótico. La uteroinhibición es la causa que se hace de la siguiente forma, como ataque, sostén y mantenimiento. ¿Qué usamos? Primero siempre les decimos reposo absoluto, para que esta paciente no ejerza presión o algún tipo de actividad que pueda causar la amenaza de parto prematuro. Uterolítico de acción rápida, como es el nifedipino de 20 miligramos cada 20 minutos, 3 dosis. Después de las 3 dosis va a ser 20, 20, 20, 60, solo damos 20 miligramos cada 8 horas vía oral. El nifedipino, ¿qué acción más tiene? Puede ser hipertensivo cuando hay la tensión arterial elevada. ¿Por qué el nifedipino? No se preguntan por qué. ¿Alguna idea? El útero, a ver, ¿se acuerdan que les decía? Todo lo que está aquí afuera es músculo estriado, todo lo que está adentro es músculo liso. El corazón es un músculo cardíaco. Entonces, el útero es un músculo liso. El nifedipino actúa a nivel de los canales de calcio lento, es decir, entra y evita que la fibra muscular lisa se contraiga. Entonces se mantiene relajado. Por eso es que el nifedipino es un mejor uteroinhibidor. ¿Qué otros uteroinhibidores tenemos? La zitodina. Antes se usaba esto. Yo me acuerdo que cuando era interno, poníamos la zitodina en una solución y teníamos que controlar la frecuencia cardíaca de la madre, porque cuando entraba mucho líquido, la palpitación del corazón era prácticamente acelerada. Cerrábamos, reducía las palpitaciones. Entonces, prácticamente al usar la zitodina, tenías que estar al lado de la paciente. Por eso es que ahora no se utiliza solo el mejor, que es el nifedipino, porque hay cantidad. ¿Ya? Otro uterolítico de acción sostenida, la indometacina. Pero esto no se usa por usar, solo usas 3 dosis hasta las 32 semanas. Si tiene 33 semanas, 34, 35, no deberíamos usar esto porque causa persistencia del ductus arterioso y eso va en contra del feto. Por eso, mejor es esta en 3 dosis, si es de 28, 29, 30, 31, hasta las 32 semanas. Más de 32 no debemos usar, pero es muy bueno el medicamento. Se pone por vía rectal. Maduración pulmonar, ya se decía, betametasona, dexametasona e hidrocortisona. El tratamiento de sostén, nifedipino 20 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas. La indometacina solo 3 dosis hasta las 32 semanas. Efectos secundarios a la madre puede causar, hay que decirles, no te va a causar mareo, te va a doler un poco la cabeza, incluso puede haber náuseas y sofocos. Contraindicaciones, puede pasar bloqueo cardíaco o alteración de la función renal. Dosis, nifedipino 20 miligramos, 3 dosis, ¿se acuerdan? 3 dosis cada 8 horas. ¿Ya? Son bloqueantes de canales de calcio. ¿Qué canales de calcio? ¿Rápidos o lentos? Son los lentos. Los rápidos, otro mecanismo de acción tiene. La indometacina, como resumen, 100 miligramos vía rectal, 3 dosis, o podemos usar vía oral de 25 miligramos cada 6 horas. 4 se hacen 100, por eso es cada 6 horas, es lo mismo. ¿Ya? Esto hay en provincia, no se preocupen a conseguir. Ahora, si la paciente no requiere internación y la mandamos a su domicilio, indicamos que haga reposo domiciliario. Evite tener relaciones sexuales. Ya les decía por qué, porque en el líquido seminal hay prostaglandinas y puede causar contracciones. Por hacer un control de manera semanal. Ahora, ¿cuándo es exitoso el tratamiento? Cuando nosotros ganamos tiempo. Es mejor ganar más tiempo con un bebé dentro del útero que fuera en una incubadora, porque en una incubadora no va bien, en cambio dentro del útero tiene mejor desarrollo. Tratamiento con otros agentes. Este es el método de Fuchs, ¿han escuchado? Consiste en el alcohol etílico, porque este compite con la oxitocina.
Cuando el útero se contrae, también actúa la oxitocina, hace de que se contraiga. En cambio, si tú le das una copita o un vasito de alcohol, que está en provincia, como no tenemos ni oxitocina, va, compite con la oxitocina y tenemos tiempo para derivar a la paciente, digamos, desde Sabata hasta el hospital del norte. Tiempo adecuado. A eso se refiere el método de push. Por eso han visto que en carnavales no hay muchos pacientes, no sé si no sabemos o no. En carnaval no llega muchos pacientes vacío, porque la mayoría está y se está útero inhibiendo. Hay mujeres en las que toman, pero al día siguiente ya, pues, cuando ya están chaquis todos, ya vienen las contracciones y todos, vienen más pacientes al hospital. Se van a dar cuenta de eso. Cuando hagan, donde haya fiesta, vean que los envases están tomando, no van a venir porque se están útero inhibiendo por el método de push. ¿El sulfato de magnesio, los que suspan, es antihipertensivo? No, es un neuroprotector. ¿Ya? El atosiban, muy buen medicamento, inhibe la liberación de la oxitocina, pero la desventaja es que es costosa. No te cubre el seguro, y si compras debe estar entre 100 y 120. Este es el atosiban, no lo usamos. Vías de conclusión: si es prematurito, nosotros debemos terminar sea por vía vaginal o por vía alta, que es la cesárea. Mucho depende del tamaño del prematuro. Siempre hacer una episiotomía amplia, pinzamiento del cordón después del minuto, porque tiene que pasar el flujo sanguíneo, revisión de la cavidad para ver si no hay otro producto dentro de la cavidad, porque en los embarazos múltiples y gemelares se puede producir. Cuidados: siempre evitar la dilatación. La paciente debe estar en decúbito lateral, porque si está en decúbito dorsal, les decía que comprime los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? La aorta y la cava. Como es el bebé, apoya. Entonces la paciente tiene una sensación de disnea. Si le ponemos de costado, prácticamente se pone de lado el bebé y la compresión de los grandes vasos se libera. Entonces tiene una respiración adecuada. ¿Ya? Evitar la amniotomía, y si estamos en un ambiente con partos y con dilatación de 6-7, pues atenderlos, ¿no? Ahora, si llega en expulsivo, debemos hacer una episiotomía amplia, evitar una amniotomía y ver está evitado, pero está prácticamente proscrito, o evitar la ventosa. ¿Conocen la ventosa? ¿Alguna vez? ¿No han visto? Eso es que agarran un vaso, lo calientan, lo ponen, sacan, eso es ventosa. Pero lo mismo ocurre con esto. Hay algunos equipos que los ponen acá y tratan de jalar al bebé, pero es prematuro. Debemos evitar todo eso. ¿Ya? Vean un prematurito chiquito, piel transparente, todavía no están formadas los surcos a nivel de los plantares y su desarrollo es pequeño, pero a medida que va pasando los días dentro de la cavidad uterina tiene mejor desarrollo y crecimiento y ganancia de peso. En cambio, fuera logra eso, pero con un periodo de tiempo más prolongado. ¿Ya? Eso es todo.